Qué alegría saludarte una vez más. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique. Bienvenido a tu programa Cómo Vivir la Vida, con claves para la felicidad diaria. Transmitiendo desde los estudios de Sun TV aquí en la ciudad de Fresno, California. El tema para hoy, muy importante, lo he titulado Cuando los hijos mandan, caos por falta de disciplina. En muchos hogares, los hijos han tomado el control y los padres han renunciado a su autoridad. La escena es común. Berrinches que deciden las compras. Adolescentes que establecen la regla del hogar y padres que, para evitar conflictos, se convierten en súbditos de sus propios hijos. Miren, las cifras son alarmantes. Un informe de la Asociación Americana de Psicología del año 2019 reporta que más del 40% de los padres en Estados Unidos admiten tener dificultades para poner límites a sus hijos. Y algo parecido sucede en América Latina. Según la UNICEF, en el año 2021, halló que el 47% de los hogares con niños entre 6 y 12 años describen la disciplina en casa como inconsistente o débil. Esto se traduce en una generación de hijos con menos tolerancia a la frustración y más tendencia a la rebeldía. La ciencia lo confirma, que los estilos de crianza permisivos y sobreprotectores están asociados con bajo autocontrol, con dificultades académicas y con mayores problemas de conducta. Investigaciones recientes han revelado que la sobreprotección en la infancia aumenta el riesgo de problemas de salud mental y escuchen esto, de muerte prematura en la adultez. Sí, frente a este panorama surge una pregunta inquietante. ¿Qué pasa cuando los hijos mandan y en casa los padres no hacen nada? El resultado es caos familiar, desorden social y riesgo espiritual. Por eso en este programa abordaremos 4 aspectos sobre este importante tema. Número 1, ¿qué causa que los hijos terminen mandando en casa? Número 2, principios bíblicos de disciplina y de autoridad. Número 3, consecuencias del caos sin disciplina. Número 4, estrategias prácticas para restaurar la disciplina. Quiero hacer un llamado urgente mediante este programa a los padres para volver al diseño original de Dios, que nos muestra en su palabra, para recuperar el liderazgo espiritual y moral en la familia. Porque un hogar sin disciplina no es un hogar libre, es un hogar en camino a la ruina. Lo mismo que una nación sin justicia, pues es una familia, una nación en anarquía, en caos. Miremos las causas. Número 1, cuando los hijos mandan en casa, es porque precisamente los padres han perdido la voz de autoridad. Los hijos son quienes dictan las reglas, frases que usan los padres como, es que no le puedo decir que no. Si le doy lo que quiere, hace un berrinche. O mejor, prefiero evitar el problema, pues son comunes en la crianza moderna. Este fenómeno no solamente altera el orden familiar, sino que genera un caos silencioso que con el tiempo repercute en el carácter de los hijos y en la estabilidad del hogar. La palabra de Dios establece que quizás una de las principales causas es el consentimiento excesivo a los hijos. Miremos lo que dice Proverbios 29:15. Proverbios, el libro de Proverbios, el capítulo 29, el versículo 15. Dice Dios en su palabra, Proverbios 29:15. Ya estoy con ustedes ahí. Miren, aquí está. La vara y la corrección dan sabiduría, pero más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y quiero concentrarme en esta segunda parte del versículo. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Este texto muestra la consecuencia directa de una crianza sin corrección, que trae deshonra, trae vergüenza, dolor para los padres. Cuando los hijos gobiernan en lugar de obedecer, se siembra el desorden que más tarde germinará en la rebeldía y el sufrimiento. Otro problema que afecta a educadores, a psicólogos, a consejeros, es que tiene que ver precisamente porque esta falta de disciplina en el hogar causa crisis en las escuelas y en la sociedad. Hay niños sin límites. Cuando no se ponen límites, un marco de referencia a los hijos, pues lo mismo en el hogar, llegan a las aulas con actitudes desafiantes hacia la autoridad, se convierten en incapaces para obedecer reglas básicas, tienen dificultades para respetar e incluso distinguir a la autoridad. La psicología moderna llama a esto el síndrome del emperador, donde los hijos se convierten en pequeños tiranos que manipulan a sus padres mediante rabietas, gritos, mediante amenazas emocionales. La Universidad Autónoma de Madrid, en un estudio realizado en el año 2016, descubrió que el aumento de este fenómeno está directamente relacionado con el estilo de crianza
estilo permisivo, con la ausencia de límites dentro de la infancia. Así que noten, crianza permisiva y falta de ausencia de límites son dos causas fundamentales para esto. Sin embargo, hay más causas que quiero compartir con ustedes en relación con esto. Padres permisivos, con el afán de dar lo que ellos no tuvieron. Quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve. Pues muchos padres cometen el gran error de volverse excesivamente tolerantes, evitando poner reglas firmes a los hijos. Voy a darles algunos ejemplos. Un niño de 8 años exige un celular de alta gama porque, según él, todos sus amigos lo tienen. Aunque los padres saben que eso no es apropiado para su edad, terminan comprándoselo para evitar sentirse como los malos padres. Un adolescente, por ejemplo, insiste en volver a casa después de la medianoche. Los padres inicialmente le dicen, no, tú todavía no eres mayor de edad. Pero al ver su enojo y lágrimas cambian de opinión y lo dejan salir sin límites. La ciencia confirma precisamente esto. Cuando los padres son demasiado permisivos, los niños desarrollan dificultades de autorregularse emocionalmente. No logran sus objetivos académicos por la falta de disciplina y tampoco toman buenas decisiones. Estudios recientes han demostrado que los estilos de crianza permisivos están asociados con menor rendimiento académico. La sobreprotección es otra de las causas que hace que los hijos quieran mandar en casa. Se confunde amor con evitar frustraciones. Sin embargo, un niño que nunca escucha un no crece incapaz de tolerar límites en la vida adulta. Voy a darles algunos ejemplos. Una madre hace todas las tareas escolares de su hijo para evitarle el estrés de equivocarse, creando un niño dependiente e inseguro. Qué gran error. Un padre que no deja que su hijo juegue fútbol porque teme que se caiga o se golpee o sufra una herida. El niño crece sin aprender a manejar riesgos normales de la vida. Se ha demostrado que esta crianza hiperprotectora, aunque parezca bien intencionada, impide el desarrollo de autonomía y genera baja autoestima, facilita que no pueda enfrentar comportamientos de riesgo normales de la vida cotidiana. Según un estudio cualitativo, el 61.9% de los niños criados en ambientes excesivamente supervisados enfrentan dificultades para enfrentar desafíos, asumir riesgos y sufren de ansiedad y baja autoestima. El estudio más reciente, publicado en una revista científica, revela además que la sobreprotección en la infancia se asocia con una mayor mortalidad en la adultez. A mí me sorprendió cuando estuve preparando este tema, porque aumenta el riesgo de muerte antes de los 80 años, 12% en hombres y 22% en mujeres. Tremendo. Otra causa es la inconsistencia. Reglas que cambian según el estado de ánimo de los padres, lo cual confunde a los hijos y los impulsa a desafiar la autoridad. Miren algunos, por lo menos este ejemplo. Un día el padre castiga a su hijo por usar demasiado la tableta, pero al día siguiente, cansado y sin paciencia, le permite jugar sin límites el tiempo que él quiera. No, tiene que ser consistente, siempre la misma norma. La influencia cultural es otro aspecto que podemos catalogar como posible causa. Vivimos en una sociedad que exalta el individualismo, la autonomía temprana, promueve la idea de que los niños deben expresarse libremente, sin mayores restricciones, y entonces los niños y los adultos ven en las redes sociales videitos donde los niños responden groseramente a su papá, a su mamá, hasta se ríen los padres por eso, les parece gracioso, y esto lo único que hace es reforzar esas conductas equivocadas. Los padres también permiten que sus hijos pequeños decidan qué comer, y terminan teniendo dietas de comida chatarra. Porque como ya ellos deben elegir su propio camino, dicen algunos padres. No, eso no es así. Somos los padres los que les delineamos el camino a los hijos, según lo que la palabra de Dios enseña. Otro aspecto fundamental que es considerado como causa de que los hijos quieran mandar es la falta de vida espiritual en el hogar. Sin la guía de la palabra de Dios, los padres terminan adoptando filosofías educativas que debilitan la autoridad. Hay por ejemplo, una familia que nunca ora, que no estudia la Biblia. Los hijos crecen sin el fundamento espiritual y cuando llegan a la adolescencia, cuestionan cualquier autoridad. Rechazan toda norma. Es que si no aprenden a obedecer a Dios, no aprenden a obedecer a las demás autoridades ni a sus propios padres. Cuando los padres renuncian a ejercer su rol de autoridad, dejan a los hijos sin un marco de seguridad que los limite, que los proteja. Paradójicamente, la falta de normas transmite ansiedad e inseguridad más que libertad. Ahora quiero entrar en el segundo aspecto del tema,
presentándole los principios bíblicos de disciplina y autoridad. La disciplina es una expresión de amor. Bueno, así lo presenta la Biblia. En la cultura actual, la palabra disciplina suele asociarse con castigo, reprensión. Sin embargo, la Biblia enseña lo contrario. La disciplina es una expresión del amor verdadero. Por supuesto, sin maltrato, ¿verdad? El libro de Proverbios lo declara en Proverbios el capítulo 13, el versículo 24. Proverbios 13, 24. Y dice Dios en su palabra: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La corrección es un acto de amor que busca formar el carácter de su hijo y prepararlo para enfrentar la vida con sabiduría. Escuchen, el que no castiga a su hijo lo aborrece. De esta manera, la disciplina se revela como una herramienta divina que refleja el mismo trato de Dios con sus hijos espirituales. Miren, un metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Es la compilación de muchos estudios científicos que ahora, basado en eso, se sacan conclusiones. Recogió 1,435 estudios y demostró que la disciplina consistente y no violenta está relacionada con mejores resultados académicos, mejor conducta para enfrentar problemas, mayor autoestima en los hijos, y esto confirma lo que la Biblia dice, que corregir con amor produce frutos de justicia, frutos de paz. Pero tengo que aclarar dos conceptos de este metaanálisis. Número uno, ¿qué es disciplina consistente? ¿Qué es disciplina consistente? La disciplina consistente se refiere a prácticas en las que las reglas son claras, se mantienen firmes a lo largo del tiempo, sin cambios, son constantes, en lugar de estar variando según el estado de ánimo del padre. Aquí algunos ejemplos. En casa está establecido que la tarea se hace antes de usar la tableta o antes de jugar. No importa si el papá llega cansado, no importa si la mamá no está de buen humor, la regla no cambia. Otro ejemplo, la hora de dormir es a las 9 de la noche de lunes a viernes. Aunque haya visitas, aunque el niño insista, los padres mantienen la misma rutina para darle seguridad y consistencia a estas normas. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que las consecuencias deben ser predecibles. El niño debe saber qué ocurre cuando cumple y qué ocurre cuando desobedece. Voy a ponerles algunos ejemplos. El niño sabe que si guarda sus juguetes, que si no guarda los juguetes, no podrá ver televisión en la tarde. Y que si los guarda, siempre recibe una felicitación. ¡Qué bien lo hiciste! Tú eres un niño maravilloso, obediente. Y además se le da tiempo extra para jugar. Si el adolescente cumple con sus deberes escolares durante la semana, sabe que el domingo va a tener tiempo para compartir con sus amigos. Pero si no lo cumple, pierde ese privilegio. No hay que discutir. Simplemente ya él sabe cuáles son los privilegios y cuáles no. Aquí les voy a tocar otro aspecto fundamental. Combine exigencia con explicación. Sí, exigencia con explicación. ¿Cómo se hace? Bueno, no se trata solo de decir, usted lo hace porque yo soy su papá o yo soy su mamá y yo se lo digo. No, así no se enseña. Sino que se le dan razones por las cuales usted pone la norma. Miren algunos ejemplos. Cuando el hijo debe apagar su teléfono, el padre no solo le dice, o no le dice, porque yo se lo digo, sino dice, hijo, ahora vas a descansar. Debes dejar descansar tus ojos para dormir bien. No debieras tener pantallas frente a ti por lo menos 1 o 2 horas antes de acostarte. Mañana tienes clases, necesitas estar descansado y concentrado. Otro ejemplo. La madre establece que no se pueden comer dulces antes de la cena. Está prohibido. Entonces explica, si comes dulces, te llenarás y no tendrás hambre para la comida que realmente nutre tu cuerpo y te hace crecer mientras duermes. Un ejemplo más. Si el niño incumple sus deberes escolares, la consecuencia siempre debe ser la misma. Menos tiempo de pantalla. En lugar de ser castigado con cualquier tipo de castigo por ira, cuando al padre se le ocurre. Ahora, el otro concepto que quiero aclarar es el de disciplina no violenta. La disciplina que está basada en los golpes, los gritos, la humillación, el abuso emocional, pues es una disciplina incorrecta a la luz de la Biblia. Y lastimosamente muchos fuimos disciplinados de esa manera y cometemos el mismo error con nuestros hijos. La disciplina correcta es corregir sin dañar. Y les voy a dar algunas ideas. Número 1, tiempo fuera. En inglés, time out. Es retire al niño de la situación conflictiva a su cuarto por un tiempo para que reflexione. Esto funciona especialmente con los niños pequeños. Ya con el adolescente no funciona. Retire privilegios. Quítele el uso de la televisión, del celular. Este funciona bien con el adolescente. Quizás si es que hay videojuegos, etc.
Refuerzo positivo. Premie conductas correctas en lugar de concentrarse solo en los errores. Cada vez que su hijo haga algo bueno, felicítelo, prémielo. Puede hacerlo incluso hasta con dinero. Diálogo correctivo, para mí esta es la que más me gusta. El niño se discute sobre lo que ocurrió, las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, si el niño le pega a su hermano, en lugar de golpearlo como castigo, el padre aplica tiempo fuera, se sienta después de eso, conversa con él sobre cómo expresar su enojo de manera adecuada. Miren, esto que voy a tocar a continuación es fundamental. El hogar es la principal escuela para un niño, el hogar. La Biblia describe de esa manera el hogar. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio el capítulo 6, el versículo 6 y 7. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Dice Dios en su palabra. Y con estas palabras que yo te mando hoy, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Miren, este texto está subrayando que la formación moral y espiritual de los hijos no comienza en la iglesia ni en la escuela, comienza en el hogar. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar constantemente a sus hijos, no solo diciéndolas, sino con su ejemplo. La psicología familiar respalda este principio. Un estudio publicado en el año 2019 acerca del desarrollo infantil encontró que los niños cuyos padres establecen rutinas familiares con normas claras presentan mayores niveles de autocontrol, seguridad emocional y éxito escolar. En otras palabras, cuando el hogar actúa como una escuela de valores, los hijos se desarrollan de manera integral. Aquí hay otro aspecto que quiero tocar, muy importante, mucha atención. Autoridad sí, pero autoritarismo no. Hay que diferenciar qué es autoridad y diferenciarlo de autoritarismo. La autoridad es el ejercicio firme, amoroso del liderazgo paternal, mientras que el autoritarismo se basa en la imposición sin diálogo. Efesios capítulo 6, el versículo 4 nos habla de eso. Efesios capítulo 6, versículo 4, dice Dios en su palabra. Miren, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto significa que la disciplina no debe humillar ni aplastar, sino guiar y corregir con ternura y usando la palabra de Dios. Así eduqué a mis hijas durante toda su vida. Ahora ya son mujeres pues independientes, pero es lo que la palabra de Dios dice. Los padres deben exigir obediencia de sus hijos, pero al mismo tiempo deben ser amables, pacientes y tiernos. Los estudios confirman esta diferencia. La psicóloga Diana Baumright en el año 1991 clasificó los estilos de crianza y demostró que el estilo autoritativo, una combinación de exigencia con amor y comunicación, produce hijos más responsables, seguros y competentes que el estilo autoritario, duro, rígido, sin cariño, o el permisivo, que no, obviamente, dañan a nuestros hijos. Y voy a entrar ya en el último punto para presentarles algunas estrategias prácticas para restaurar la disciplina cristiana en casa. Estrategia número 1, escucha, establece límites claros y coherentes. Los niños necesitan saber qué está permitido y qué está no. La claridad de las reglas le brindan la seguridad a ellos y estructura mental también. Cuando los padres cambian constantemente las normas, los hijos entonces se vuelven manipuladores, desafían la autoridad. Es que la Biblia nos enseña y nos orienta en relación con ello. Se hacen los niños necios. Miren lo que dice Proverbios 15:5. Proverbios 15:5. Dice Dios en su palabra. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Necesitamos formar hijos prudentes, no necios. Otro metaanálisis en el año 2017 concluyó que la disciplina consistente, acompañada de calidez emocional, favorece la autoestima, la adaptación social y, como ya lo dije antes, el rendimiento académico tanto en niños como en adolescentes. Ahora, ¿cómo se aplica esto que les acabo de decir? Pues sencillo, define reglas simples con ellos, escríbanlas. Deben ser constantes, deben ser comunicadas con amor, publíquenlas en la casa si quiere. Asegúrese de que ambos, padres e hijos, hablen el mismo idioma de autoridad para evitar contradicciones. Vamos con la estrategia 2. La estrategia 2 es fundamental, modelar con el ejemplo. El ejemplo es la forma más poderosa de enseñanza que existe. Los hijos necesitan modelos, ellos observan más de lo que escuchan. Un padre que pide respeto pero grita, o que exige honestidad pero miente, pues destruye su propia autoridad.
Deuteronomio 11:19, haciendo alusión a lo que leímos en Deuteronomio 6, dice lo siguiente, Deuteronomio 11:19. Lo dice la palabra de Dios, Deuteronomio 11:19. Aquí está. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nota cómo este texto recarga la importancia de la instrucción constante, todos los días, con el testimonio diario. Los hijos que imitan el comportamiento social y moral de sus padres y siguen instrucciones correctas, pues van a tener una mejor vida. Los padres deben vivir lo que enseñan. No pide obediencia a tus hijos si tú no eres capaz de hacer cosas sencillas, ni obedecer a Dios, ni los principios que promueves en casa, perdón. Vamos a la estrategia número 3. Reforzar lo positivo y hacerlo con amor. La disciplina no se trata solo de señalar errores. Es que tú eres esto y esto, y de paso no lo hagas así. Sino celebre todos los aciertos, cada cosa buena que haga, una felicitación, un abrazo, promueva el que haya mucho refuerzo positivo. Y los hijos desarrollan confianza, motivación interna. De paso, esa es la palabra que nosotros debemos darle a nuestros hijos. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Miren cómo dice que nosotros no debemos desalentar a nuestros hijos. Colosenses 3:21, dice el Señor. Aquí está. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay padres que desmotivan a los hijos, que desmoralizan a los hijos, que le dicen palabras como tonto, bruto. No. Los padres solo decimos cosas que los alienten, nada que los desaliente. Solo palabras que construyan y edifiquen. La corrección debe estar equilibrada en la afirmación. El refuerzo positivo no elimina la disciplina. El refuerzo positivo potencia la disciplina y hace mejores hijos. Skinner, en el año 1953, quien es llamado el padre del condicionamiento operante, demostró que los comportamientos recompensados tienden a repetirse con mayor frecuencia. Y estudios más recientes, ahora del año cercano, 2011, un journal clínico sobre psicología, muestra que el refuerzo positivo reduce conductas desafiantes y mejora la relación padres e hijos. Felicite los logros de sus hijos, reconozca los esfuerzos, celebre los buenos comportamientos. Cuando corrija, nunca corrija con ira, o si no, eso le va a llevar a usted a que descargue la ira con su hijo y a que él sienta rabia hacia usted o rencor hacia usted. La corrección siempre debe ser aplicada con amor y diálogo persuasivo. Y incluya la dimensión espiritual. La disciplina debe estar acorde a los principios bíblicos. No solo corrija conductas, la Biblia no solo corrige conductas equivocadas, sino forma el carácter. Incluye hábitos espirituales para que sus hijos se sientan fortalecidos. ¿No es eso lo que dice Efesios 6:4? Vamos a leer Efesios 6:4. Efesios capítulo 6, el versículo 4. El Señor, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y la amonestación del Señor, en la amonestación del Señor. La disciplina debe estar impregnada de valores espirituales, del amor de Dios. Los padres que descuidan la instrucción espiritual de sus hijos permiten que Satanás ocupe el lugar que Dios debiera tener en el corazón de ellos y en sus vidas. Una investigación del año 2005 encontró que los adolescentes que crecieron en hogares donde se practican rutinas espirituales como la oración, la lectura de la Biblia, la asistencia a la iglesia, la testificación, mostraron mayor resiliencia, mayor propósito en la vida y mayor autocontrol. Padres, oren en familia. Padres, lean la Biblia con sus hijos, participen juntos en actividades de servicio. Estos hábitos construyen la disciplina interna y el carácter firme. En conclusión, tengo que decirles que la obediencia es el primer deber de los hijos. Los padres no podemos descuidar esa obra de formarlos en obediencia. Ellos cosecharán frutos para vida eterna si obedecen, pero también si desobedecen, frutos de maldición y de perdición. Hay un llamado claro para los padres en este programa. Es que recuperen su rol de líderes en el hogar. No permitan que los caprichos infantiles gobiernen su familia. Discipline con firmeza. Recuerde que los límites no lastiman, forman el carácter. Sea ejemplo de obediencia y de fe. Viva lo que enseña con sus hijos. Construya un hogar espiritual. Oren en familia, lean la palabra de Dios. Miren, que Dios les bendiga y les ayude para que podamos tener hogares conforme a la voluntad de Dios. Gracias por haber estado con nosotros en este tu programa, Cómo Vivir la Vida. No te pierdas el próximo episodio, que también vamos a hablar de los hijos. Este es un programa que te presenta claves de sabiduría divina para que tú puedas alcanzar el más alto nivel de calidad de vida.
Dios te bendiga. Te espero pronto. Dios te guarde.